El guerrero caído, el hedor acre de metal ardiendo y tierra quemada, impregnó el aire de Nexus una vez, el próspero mundo de Outpost ahora reducido a un cementerio de sueños destrozados y rotos. Maquinaria entre los restos de Fallen. Buques de guerra y estructuras derribadas son los únicos. La figura agitó débilmente su enorme forma. Apenas visible a través del remolino de ceniza, y Fumar Sarov, el más poderoso de los Wargos Venar, yacían rotos y sangrando. El desolado campo de batalla su grueso. Escamas iridiscentes que alguna vez fueron fuente de orgullo, y el terror ahora estaban embotados y agrietados, revelando la carne vulnerable debajo. Cada respiración dificultosa enviaba oleadas de agonía a través de su cuerpo cibernéticamente mejorado, un cruel recordatorio del poder que había. Lo abandonó cuando la conciencia parpadeó, dentro y fuera recuerdos de gloria y el derramamiento de sangre danza a través de la mente de Saro. Recordó la euforia de liderar su empaquen en la batalla sus sincronizados, movimientos que cortan las líneas enemigas. Como una guadaña a través del trigo, el Venar había sido creado con este mismo propósito de ser la vanguardia imparable de los Cronis, la conquista galáctica del Imperio, pero ahora como los ojos aumentados de Saro lucharon por enfocar en el paisaje desolado que lo rodeaba. No sentí nada más que un vacío. La guerra no terminó con el sonoro. La victoria les habían sido prometida, pero con un capricho de maniobras políticas y tratados firmados apresuradamente en el nuevo Orden Galaxy no había lugar para armas como él, un espasmo de dolor destrozado. El cuerpo de Sarov mientras intentaba ponerse de pie. Sus miembros, una vez poderosos, temblaban de el esfuerzo. Los nanitos que corrieron por sus venas, responsable de sus increíbles habilidades regenerativas, fueron fallando sin las infusiones regulares, proporcionado por sus cronis, domina su cuerpo. Estaba cerrando lenta, pero seguramente a medida que se desplomó sobre la sangre empapada. La mente de Ground Zaro se dirigió a su último momento. Misión que los comandantes Kumis habían enviado él y su manada al Nexus Septe con órdenes de elevar la colonia humana al nivel terreno. Se suponía que era un simple operación, una demostración de fuerza para recordar galaxia del poder del Imperio, pero algo había salido terriblemente mal. Humanos esos frágiles de corta duración. Criaturas que el Venar había sido diseñado para destruir, había luchado con una ferocidad que desafió la explicación, donde el Venar dependía de la fuerza bruta y superioridad tecnológica a los humanos. Empleó tácticas astutas e improvisó armas que los tomaron por sorpresa. La primera vez en su existencia, Sarth había sentido el agarre helado del miedo en el caos de la batalla. Sarth había sido separado de su manada en la que había luchado, solo impulsado por su inquebrantable lealtad al Imperio y a los implacables. Programación que encuentra su propósito, pero como el rumbo de la batalla cambió, y fuerzas humanas hicieron retroceder a Sara encontrada, acorralado en inferioridad numérica y superado en armas, fue entonces cuando hizo una decisión que lo perseguiría en sus últimas horas en lugar de luchar hasta el final. Muerte como había sido entrenado. Sarov retrocedió, había corrido abandonando su misión y sus compañeros. Venar, la vergüenza de ese momento ardió, más caliente que cualquier herida infligida por un ser humano. Armas ahora mientras yacía agonizante en el mundo abandonado. Sarth entendió el cruel ironía de su situación que tenía. Sobrevivió a la batalla solo para ser abandonado por los mismos maestros a los que había servido tanto fielmente el Imperio Cronis. En su prisa por distanciarse de las atrocidades de la guerra, habían dejado sus armas vivas detrás para oxidarse al lado. Los mecánicos, un aullido lúgubre escapó de la garganta de Sarov, resonando a través de las llanuras sin vida. Era un sonido lleno de dolor, arrepentimiento, amenaza y anhelando un propósito que ya no existía en ese momento. Ya no estaba. El temible Fray, pero un perdido y criatura solitaria frente a sí misma, mortalidad como los hijos gemelos de Nexus Septe, sumergido debajo del horizonte, lanzando largo sombras a través del paisaje desgarrado por la guerra. Los pensamientos de Sarov se dirigieron al futuro. Nunca vería, se preguntaba sobre el destino de su compañero Venar. Si alguno hubiera sobrevivieron al final de la guerra, ¿ellos también? Ser desechados como herramientas rotas o encuentran un nuevo propósito en este cambio. Galaxia que la oscuridad invasora trajo. Con ello un profundo escalofrío que se filtró a través de las debilitadas defensas de Sarco, su cuerpo una vez capaz de soportarla. Los entornos más duros ahora temblaron. Incontrolablemente el gran Warg se acurrucó,
sobre sí mismo buscando calidez que no ven cuando la conciencia comenzó a escaparse. Los sentidos mejorados de Sarov captaron una leve vibración en el aire al principio. Lo descartó como una alucinación, producto de su mente fallida, pero la sensación se hizo más fuerte acompañada de un zumbido bajo que parecía hacer que el suelo tiembla con gran esfuerzo. Sarth levantó la cabeza, sus ojos cibernéticos, esforzándose por perforar la oscuridad en el. A lo lejos apareció un pinchazo de luz, creciendo más y más brillante con cada momento pasajero mientras dibujaba más. La luz se resolvió en la forma familiar de una nave espacial, pero no de Cronis. Diseño, el miedo y la curiosidad se casan dentro. La mente de Saro hizo que los humanos regresaran a terminar lo que habían empezado, ¿o fue esto algún nuevo factor desconocido entrando en la ecuación? Intentó reunir la fuerza para enfrentar este nuevo desarrollo, con la dignidad propia de la retaguardia, guerrero, pero su cuerpo se negó a responder. La nave espacial elegante y reluciente, a pesar de las cenizas y escombros arremolinándose, a su alrededor aterrizó a menos de 100, se reunió desde donde Sarov puso sus motores, apagado con un vino suave, dejando un silencio inquietante a su paso durante un largo momento. No pasó nada. Luego, con un silbido de despresurización, una trampilla en el lateral del barco se abrió. Sarov observó su aliento saliendo en gastos irregulares, mientras figuras surgieron de la nave que movían cautelosamente sus formas oscurecidas por trajes protectores que los protegían de el planeta hostil en torno a medida que se acercaban a Sark. La visión aumentada le permitió distinguir detalles que enviaron un shock a través de su sistema. Eran instinto humano y el entrenamiento le gritó a Sarov que atacara, arremeter contra estos enemigos ancestrales con cualquier fuerza que le quedara, pero como él yacía allí roto y muriendo, una nueva emoción comenzó a echar raíces en su corazón, uno que nunca antes había experimentado: la esperanza. Los humanos se acercaron lentamente a sus posturas, tensos pero no abiertamente hostiles. Hablaron entre sí en voz baja sus palabras, incomprensible para Sarov, pero sus tonos que transmiten una mezcla de asombro y preocupación al acercarse a uno de ellos, más pequeño que el resto y moviéndose con un sentido de propósito. Se arrodilló junto a él. Sarov sintió unas manos suaves prolongar sus heridas. Escuché el pitido rápido del escaneo. Dispositivos que miró hacia la cara, placa del traje humano y sierra, algo que lo sacudió hasta lo más profundo. No había odio en esos ojos, no. Deseo de venganza contra él, criatura que había sido creada para destruirlos. En lugar de eso, vio compasión. Como la oscuridad finalmente lo reclamó, Sara sintió que lo levantaban acunado por un cuidado. Nunca había conocido su último. El pensamiento consciente era de asombro ante los extraños giros de la fe que le trajo a este momento el arma de el Imperio Cronis. Dispara el terror de 100 mundos estaban ahora a merced de aquellos para quienes había nacido para destruir, y en ese momento, en la cúspide de Oblivion, Sara sintió los primeros movimientos de algo, nueva oportunidad de redención y tal vez nuevo comienzo, un rescate inesperado. El bajo zumbido de equipos médicos avanzados llenó el aire mientras la doctora Elena Reeves, inclinada sobre su inusual paciente, la forma masiva de Sarov el Bnar, yacía inmóvil en el examen reforzado. Mesa sus escamas iridiscentes debajo la dura luz de la bahía médica. Las manos de Alina se movían con práctica precisión. Su mente corre para adaptar al ser humano técnicas médicas al extraterrestre, fisiología ante ella. ¿Cómo está nuestra invitada? Haciendo doc la voz ronca del capitán. Marcus Thorne la atravesó. Concentración. Elina se enderezó empujando un mechón de pelo suelto de su frente. Con el dorso de su mano estable por ahora, ella respondió, su voz está teñida de una mezcla de cansancio y emoción. Pero nunca he visto algo como esto. Antes de Marcus, su estructura genética, las mejoras cibernéticas van más allá. Cualquier cosa en nuestras bases de datos médicas. Marcus frunció el ceño. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. ¿Puedes salvarlo? Elena vaciló. Su mirada regresa al inconsciente. Fnar, creo que sí, pero va a tardar. Todo lo que tenemos, y aún así ella se apagó, dejando las implicaciones, colgando en el aire la decisión de traer el Benar herido a bordo de la investigación. El buque Horizon no había sido fácil. La tripulación había sido dividida, con algunos argumentando apasionadamente por abandonar el criatura detrás después de todo lo que el Benar había sido responsable de innumerables daños, muertes durante la guerra, pero al final había sido la apasionada súplica de Elina de que había convencido al capitán: somos científicos, no verdugos.
Ella había argumentado. Esta es una oportunidad para aprender a entender, tal vez incluso cambiar el curso de extraterrestre humano. Relaciones ahora mientras trabajaba incansablemente. Para mantener vivo a Sarko Alena no pudo ayudar, pero me pregunto si ella había hecho lo correcto. La elección del cuerpo de Ferrenar fue una maravilla de bioingeniería, pero también estaba fallando rápidamente los nanocitos que atravesaron sus venas responsables de su increíble. Las capacidades regenerativas se estaban rompiendo. Abajo sin los compuestos especializados. Proporcionado por sus Chronis Masters, necesito más tiempo. Elina murmuraba más para sí misma que al capitán si pudiera. Estabilizar la degradación de nanocitos. Una alarma repentina sonó desde uno de los dispositivos de monitoreo que causan que ambos humanos, para saltar el enorme cuerpo de Saro convulsionado, sus garras raspando contra el metal. Mesa con un sonido que les ponía los dientes. Al límite, está entrando en shock, Elena. Gritó, sus manos volando sobre él. Control médico, capitán, necesito. Tú debes sujetarlo, no podemos arriesgarlo. Lastimarse a sí mismo o a nosotros. Marcus vaciló. Por solo un momento antes de pasar a cumplir a pesar de sus años de militar, entrenamiento, se encontró asombrado por el puro poder contenido en la forma Frar. Incluso en su debilitado estado de Saro, músculos ondulados con apenas contenidos. Fuerza mientras Elena trabajaba frenéticamente para estabilizar los ojos de su paciente Saro. Lo que se abrió de golpe fue el vidriado desenfocado. Mirada de antes, ahora aquellos cibernéticamente. Orbes mejorados quemados con un primario. Intensidad que envió un escalofrío. La columna vertebral de Marcus por un momento pareció quedarse quieto, humano y Vnar bloqueado. Contempla siglos de conflicto y desconfianza, colgando entre ellos como un físico. Barrera luego, con una velocidad que deslumbra la mano de su estado herido, Sarov salió disparada. Enormes garras envolviendo el cuerpo de Marcus. El grito de la capitana Elena se cortó en seco. Al darse cuenta de cualquier movimiento repentino, podría provocar que el BNR se aplaste la tráquea de Marcus, pero Sarth no. Apretó su agarre en lugar de eso. Parecía estar estudiando a Marcus, sus rasgos alienígenas. Ilegible cuando habló, su voz era un gruñido bajo que resonó a través del Medical Bay. ¿Por qué salvar al enemigo de las palabras? Eran paradas claramente dolorosas para el FR. AR se formará con cuerdas vocales no diseñadas para el habla humana a pesar de los peligros. Situación. Marcus se quedó impresionado por la capacidad de las criaturas para comunicarse, lentamente con cuidado de no hacer ningún movimiento repentino. Movimientos. Levantó las manos en un gesto de paz porque fue él. Lo correcto es hacer, dijo su voz. Se estabilizó a pesar de la presión sobre su garganta. Ya no estamos en guerra y no ser sensible merece morir solo en un mundo olvidado. El control de Sar se aflojó, ligeramente confuso, evidente en su extraterrestre. Mira especialmente el concepto de misericordia. Hacia un enemigo era ajeno a su programación guerrera y aún así no pudo negar la verdad que vio en el ser humano. Palabras. Con un gruñido de esfuerzo, Sarth soltó a Marcus y se dejó caer sobre la mesa. El esfuerzo claramente había costado. Él y las alarmas una vez más sonaron desde el equipo médico que Belina se apresuró. Adelante, su miedo anterior reemplazado por preocupación profesional de que se esté estrellando de nuevo. Capitán, necesito que te vayas, tengo que hacerlo. Concéntrate si vamos a salvarlo, Marcus. Asintió frotándose la garganta mientras retrocedía. Hacia la puerta, haz lo que puedas, pero ten cuidado, no sabemos si podemos confiar. Él todavía, cuando la puerta se cierra, con un silbido detrás de él. La capitana Tina prestó toda su atención. A su paciente los ojos de Saro se habían desviado. Cerró de nuevo, pero pudo ver el rápido movimiento debajo de sus párpados. ¿Qué estaba pasando en esa mente alienígena? ¿Qué? Los recuerdos o los instintos luchaban por control de horas que Alina trabajó, empujando incansablemente los límites de ella, conocimientos médicos y del barco. Tecnología avanzada que sintetizó nueva, compuestos para estabilizar las noches defectuosas, reparó implantes cibernéticos dañados y equilibró cuidadosamente el cóctel de drogas, necesario para mantener la singularidad de Sarov. La fisiología funciona como la del barco. El ciclo nocturno comenzó. Alina finalmente permitió ella misma un momento para descansar. Ella se desplomó en una silla al lado del examen. Mesa. Sus ojos nunca abandonan la calma. Subida y bajada del pecho de Sarov en contra. Todas las probabilidades era que estuviera estable. ¿Pero qué pasaría? Sucedió cuando despertó de nuevo el suave timbre de la comunicación de base médica. El sistema sacó a Alina de sus pensamientos. Doctor, deberías descansar un poco.
Marcus. La voz salió a través de la preocupación evidente en su tono. ¿Puedo hacer que alguien me alivie? Tú, Elina, sacudió la cabeza a pesar de que sabía que el capitán no podía verla, no. Necesito estar aquí cuando se despierte. Llegar demasiado lejos para arriesgar cualquier malentendidos. Ahora hubo una pausa, antes de que Marcus respondiera. Está bien, pero sé. Cuidado, Andelina, buen trabajo, lo sé. No fue una decisión fácil para ninguno de nosotros. Pero creo que tenías razón. Esto podría cambiar todo, como la comunicación. Canal cerrado. Elina se encontró, reflexionando sobre las palabras del capitán. ¿Podría esto? ¿Encuentro realmente cambia el curso de relaciones extraterrestres humanas o eran simplemente posponer un conflicto inevitable? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un bajo gruñido desde la mesa de examen de Alina. La cabeza se levantó bruscamente para encontrar los ojos de Saro abiertos. Una vez más, esta vez claro y alertar al. La mirada de Wiukar se fijó en ella y en Alina. Sentí su ritmo cardíaco, Spike, pero no hay agresión en esos ojos alienígenas ahora. Solo una profunda curiosidad que va probando poco a poco. Cuidado de no hacer movimientos bruscos. Alina se puso de pie y se acercó a la mesa. ¿Sientes que ella preguntó con voz suave? Pero el firme Sarth guardó silencio durante un largo rato. Momento aparentemente procesando la pregunta. Cuando habló, sus palabras todavía estaban vacilante, pero más claro que antes vivo. No se esperaba que Elina no pudiera evitarlo. Sonríe ante eso. Bueno, me alegro de que pudiéramos. Superé sus expectativas. Mi nombre es Dr. Elina Reeves. Estás a bordo de nuestra investigación. Buque de Horizon, te encontramos en Nexus. Set, y te traje aquí para recibir tratamiento. El ceño de Saro se arrugó con un gesto extrañamente humano. Expresión en sus rasgos alienígenas. ¿Por qué? Venar enemigo de una sonrisa se desvaneció reemplazada por una mirada de determinación. Ya no. La guerra ha terminado, Sarov, e incluso sí. No hice un juramento para preservar la vida. No importa su origen, necesitabas ayuda y estábamos allí para proporcionarle el concepto. Parecía luchar contra la fuerza de Saro. Creencias arraigadas, pero Elena pudo ver un brillo de comprensión en sus ojos. Lentamente, con evidente esfuerzo, el Venar levantó una enorme mano y Elin se tensó, recordando lo rápido que había agarrado el capitán antes, pero en lugar de alcanzando su garganta, Sarth simplemente extendió su mano con la palma hacia arriba, tomó a Linaa. Un momento para darse cuenta de lo que quería. Con solo una ligera vacilación la colocó. Mano mucho más pequeña en la suya, el contraste. Estaba golpeando su pálida y suave piel contra su palma de escala áspera, pero en ese simple gesto se formó un puente que atravesaba años luz de conflicto y malentendido. Gracias, Sarth, retumbó, las palabras claramente desconocidas en su lengua. Mientras Elina permanecía allí, su mano se hundió. Por de Fenark suave agarre sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, tenían dado el primer paso hacia una nueva futuro donde los humanos y Venar podrían permanecer unidos como aliados en lugar de enemigos, sino como las luces de la bahía médica. Atenuado para el ciclo nocturno, Alina sabía que los verdaderos desafíos eran solo el comienzo de la recuperación de Saro. Fue solo el primer obstáculo para convencer al resto de tripulación y mucho menos de Wider Human población a aceptar a un antiguo enemigo. Sería una tarea monumental y en algún lugar, en la vasta extensión del espacio, los restos del Imperio Cronis acechaban. Sus planes para el dominio galáctico simplemente retrasado, no derrotado. ¿Cómo lo harían? Reaccionar ante la noticia de que uno de los preciados wargos no solo habían sobrevivido, sino ahora estaba en manos de su humano. Enemigos. Cuando Elina finalmente se permitió quedarse dormido, arrullado por el pitido constante del equipo médico, que ella no podía quitarme la sensación de que la decisión de salvar a Saro se había puesto en marcha. Eventos que remodelarían la galaxia. Sí mismo. Para bien o para mal, solo el tiempo le diría a Puentes de confianza. Los días que siguieron al despertar de Saro fueron una delicada danza de cautela y curiosidad. La tripulación del Horizon inicialmente desconfió de su invitado inusual. Se encontró atraído a la bahía médica, ansioso por atrapar un vistazo a la recuperación de Venar. Elina, siempre protectora con su paciente Pat, limitó estas visitas, permitiendo solo aquellos necesario para el cuidado de Sarov y la rehabilitación como fortaleza de Sarov. Regresó y también lo hizo su capacidad para comunicar. Vina pasó horas con él, enseñándole las complejidades del ser humano, idioma mientras aprende sobre Venar, cultura y biología. Fue durante uno de en estas sesiones Sarov se acercó a un tema que había estado pesando sobre su
¿Importa por qué no me temes?, le preguntó a su voz profunda retumbando a través del consultorio médico. Bahía. Fui creado para destruir a los de tu especie. Elina hizo una pausa en su examen de su, sanando heridas considerando su respuesta. Cuidadosamente el miedo proviene de la falta de, comprendiendo ella, dijo finalmente cuanto más aprendo sobre ti, cuanto menos veo un arma y cuanto más veo un sensible, ser capaz de crecer y cambiar. Los ojos cibernéticos de Sark se desgastaron mientras se centró en su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Encontrando él asintió. Poco a poco eres diferente de lo que yo era, me enseñaron sobre los humanos. Podría decir lo mismo sobre ti, Alina, respondió con una sonrisa yo. Creo que ambos hemos aprendido que la realidad es mucho más compleja que las historias. Dijo que su conversación fue interrumpida por la llegada del capitán Thorne. Su rostro. Grave, Doc, necesitamos hablar en privado. Belina siguió a Marcus al pasillo. Preocupación grabada en sus facciones. ¿Qué es? Equivocado, Marcus se pasó una mano por la. El cabello canoso es un signo de estrés que Alina tenía. Llegar a reconocer que hemos recibido un transmisión desde la Tierra. Ordenan que me enteré de un huésped que está exigiendo. Lo entregamos para su posterior estudio tan pronto como llegamos al puesto avanzado más cercano. Los ojos de Elina se abrieron alarmados, pero eso equivaldría a una sentencia de muerte. ¿Has visto cómo trataban a los capturados? Frenar durante la guerra no podemos, lo sé. Alina. Marcus la interrumpió en voz baja. E intenso ya no me gusta. Que tú, pero estamos patinando sobre la cuerda floja. El hielo aquí alberga a un antiguo enemigo. Combatiente, especialmente uno tan valioso como un Recar al que todos podríamos enfrentarnos, al mariscal de la corte. La mente de Alena corrió buscando una solución. Y si pudiéramos probar que Sarov es más valioso como aliado que un sujeto de prueba, si pudiéramos demostrar que está dispuesto a cooperar para compartir información sobre la tecnología Cronis y estrategias. Marcus consideró esto por un largo momento antes de asentir lentamente. Es una posibilidad remota, pero podría ser nuestra única opción. ¿Puedes convencerlo de que nos ayude? Puedo probar. Alina, dijo con figuración de determinación. Su mandíbula, pero debemos ser honestos con él sobre la situación si vamos. Para pedir su confianza debemos ofrecer horas a cambio. Cuando Elena volvió a entrar en el bahía médica, encontró a Sarth mirándola intensamente, sus sentidos mejorados habiendo recogió fragmentos de su conversación. Con el capitán hay problemas, no es una pregunta sino una certeza. Tina respiró hondo y comenzó a explicar la situación mientras hablaba. Podía ver cómo se desarrollaba el conflicto en los rasgos alienígenas de Saro temen la ira y, finalmente, una determinación de renunciar. Lo haré. Ayuda, dijo cuando ella hubo terminado, no para tus líderes, sino para ti y tu tripulación. Me habéis mostrado un camino diferente. Vería a dónde conduce en el próximo. Semanas mientras el Horizon avanzaba hacia el puesto avanzado humano más cercano, Saro. Trabajó incansablemente con Alina y el equipo científico del barco compartió ideas en estrategias de tecnología Cromis y incluso las ubicaciones de puestos de avanzada ocultos, que había escapado a la detección durante el guerra, pero no todo fue fácil. Malentendidos culturales y profundamente, los prejuicios granulados condujeron a momentos tensos. Durante un intercambio particularmente acalorado, en el comedor del barco, un miembro de la tripulación, Ofi, comenta sobre Cronis sin sentido. Los perros simplemente resultaron en violencia. Era solo la rápida intervención de Elina que evitó que la situación empeorara. Él no es un tonto y él no es un perro. Ella había chasqueado al pisar entre Saro y el miembro de la tripulación asustado es un ser sensible que lo está arriesgando todo. Ayudarnos muestra algo de respeto hacia. El incidente sirvió como una llamada de atención para ambos lados. Sarth se dio cuenta de que no todos los humanos compartieron la mentalidad abierta de Alena, mientras la tripulación comenzaba a ver al Benar como más que un simple enemigo anterior, ya que se acercó al puesto avanzado. Alina encontró a Sarth en la plataforma de observación, su forma masiva, recortada contra la estrella tachonada. Extensión de espacio, ella se unió a él en la ventana gráfica cómoda en el silencio que había crecido entre ellos. Nunca vi el belleza en este Sarov, dijo finalmente, haciendo un gesto hacia el tapiz cósmico. Antes, llevarlos al espacio Cronis fue simplemente territorio por conquistar, pero ahora él se quedó sin poder encontrar las palabras para expresar la mezcla de asombro y arrepentimiento que lo llenó. Tina colocó un reconfortante mano en su brazo, maravillándose de lo natural. El gesto se había convertido en no es demasiado tarde ver las cosas de otra manera.
Algo diferente, Sarov se volvió hacia ella. Sus ojos cibernéticos brillando suavemente en la luz tenue y lo de tu gente. ¿Me permitirán esa oportunidad antes? Elina podría responder al intercomunicador del barco. Crepitaron a la vida todas las manos. Este es el... Capitán, nos acercamos al puesto avanzado Sigma. El personal superior y nuestros invitados informan al sala de reuniones inmediatamente. La tensión en la sala de reuniones era palpable cuando Marcus expuso la situación. Una delegación de el comando terrestre estaba esperando en el puesto avanzado, liderado por la almirante Elina Graves, una línea dura, conocida por su baile halcón sobre alienígena. Relaciones que esperan que les entreguemos. Sarov terminará tan pronto como atraquemos a Marcus, explicó su cara sombría. He logrado. Cómprenos una audiencia, pero será una batalla cuesta arriba. Elena sintió una oleada de ira protectora que no pueden simplemente tratar. Él, como un espécimen de laboratorio, tiene derechos. Derechos. Una nueva voz cortada en grueso con burla. Todas las cabezas se volvieron para ver al jefe. Oficial de seguridad rareza apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Es un trasero. Doc, una máquina de matar que estás dejando. Tu corazón sangrante nubla tu juicio. Antes de que Elina pudiera replicar, Sarov habló. Su voz profunda, tranquila, pero firme. Yo estaba creado como un arma, esto es cierto, pero yo... Has elegido ser más, solo pido por la oportunidad de demostrarlo, Ramírez resopló. Pero Alinda pudo ver que la duda se apoderaba de los ojos de algunos de los otros oficiales. Fue un comienzo, pero sería suficiente como el Horizon atracó con Outpost Sigma. Alena sintió que se formaba un nudo de ansiedad en su estómago. Todo lo que habían trabajado, por el frágil fideicomiso que habían construido ahora, colgado en la balanza. Ella miró a Sarov, de pie alto y digno a pesar de el mando de la tierra había insistido en que usa lo que pase, dijo suavemente. Sé que ya has cambiado más. Mentes de las que te das cuenta, incluida la mía. Las mandíbulas de Saro hicieron clic en lo que Elina había llegado a reconocer como una sonrisa. Y tú, Elina Reeves, me ha demostrado que hay más a la existencia que seguir órdenes. Cualquiera que sea el resultado, estoy agradecido por esa lección.